Hay algo que nadie te dice sobre envejecer. La pérdida de masa muscular no se anuncia. No emite sonido alguno. No llama a la puerta como una enfermedad repentina. Simplemente se esfuma, sigilosamente, por las fisuras de la vida cotidiana. Un día, te agachas a recoger algo y te percatas de que no puedes incorporarte sin sujetarte a una silla. Otro día, las escaleras se sienten más largas, más pesadas, más inseguras. Y lo peor, no siempre duele, simplemente sucede. Como si el tiempo desatara lentamente los nudos que antaño te mantenían firme y erguido. El doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que rebasó el centenario, alguna vez pronunció una frase que me persigue. Cuando dejas de usar un músculo, no lo pierdes de la noche a la mañana. Se lo prestas al tiempo, y el tiempo raramente lo devuelve. Hay una verdad en ello. Pero también creía en la voluntad del cuerpo para servirnos. Si lo cuidamos, si nos movemos con él, no en su contra. El cuerpo olvida, sí, pero también recuerda. Para muchos, el costo de esta pérdida silenciosa se manifiesta en derrotas cotidianas. Piernas que se agotan a mitad de un paseo, brazos que titubean al levantar una bolsa del supermercado, un ritmo más lento, no solo en el cuerpo, sino en la vida. Y detrás de todo eso, un temor silencioso. ¿Qué pasará si un día me caigo? ¿Qué pasará si un día no puedo levantarme? No es solo físico, es emocional, porque cuando el cuerpo se debilita, algo en el espíritu se atenúa, la parte de nosotros que recuerda quiénes solíamos ser. Pero la verdad que necesitamos escuchar es esta: no tiene por qué ser así. Este video no trata sobre inscribirse en un gimnasio. No se trata de levantar pesas ni de perseguir la juventud. Se trata de hábitos pequeños y realistas, cambios sutiles que respetan tu ritmo, movimientos que restauran en lugar de agotar. Se trata de mantenerse lo suficientemente fuerte para atarse los zapatos, cuidar el jardín, caminar sin temor, incluso si es solo unos cuantos pasos a la vez. El doctor Mark Hyman denomina la pérdida muscular asociada a la edad como la epidemia silente del envejecimiento. No porque sea infrecuente, sino porque se le dedica escasa atención. Sin embargo, constituye uno de los indicadores más fehacientes de la pérdida de autonomía, de la incapacidad de subsistir por cuenta propia. Pero no es irreversible. Esa es la buena noticia. Aún hay tiempo. No si prestamos oídos ahora. Todo lo que abordaremos hoy se fundamenta en la experiencia vivida y está respaldado por la ciencia. Acciones sencillas, un cambio en tu rutina matutina, una nueva forma de caminar, una comida que nutre no solo el estómago, sino también tu vigor. No son curas, sino recordatorios. Recordatorios de que tu cuerpo, incluso ahora, anhela vivir, desea llevarte, solo necesita las señales correctas. Así pues, comencemos. Con suavidad, con honestidad, con esperanza. Hablemos de las minucias que marcan una gran diferencia. Hablemos de la fortaleza, no como algo menguante con la edad, sino como algo aún latente en su interior. Hay una cadencia apacible en la madrugada, el silencio de la casa antes de que el mundo despierte, la calidez de una primera taza de té, la luz tenue filtrándose por las cortinas. Para muchos, es una pausa sacrosanta. No obstante, en esta rutina sosegada, suele acontecer algo imprevisto, algo que, paulatinamente, socava los propios músculos que necesitamos para seguir viviendo con libertad. Así comienza. Uno se levanta de la cama y se sienta. Se sienta para desayunar. Se sienta a leer. Se sienta de nuevo tras comer, quizás hojeando el periódico o contemplando el paisaje por la ventana. Y antes de que el reloj haya marcado siquiera las 10, las piernas, vuestras mayores aliadas en el movimiento y la estabilidad, han consumido sus primeras horas en la inmovilidad. Lo que pocos perciben es que esos primeros 30 minutos tras despertar detentan una suerte de poder. Esa ventana, tan frecuentemente colmada de una inactividad sosegada, es también el toque de diana del cuerpo. Es el momento en que los músculos están más predispuestos a recibir un mensaje. Aún se te necesita. Pero si el mensaje nunca llega, comienzan a desactivarse.
no en señal de protesta, sino por capitulación. Cuando permanecemos sentados demasiado tiempo después de levantarnos, el flujo sanguíneo hacia los glúteos y los muslos se ralentiza. Los grandes músculos que nos mantienen erguidos empiezan a desvanecerse en el trasfondo, no porque estén envejecidos, sino porque han sido olvidados. Estudios contemporáneos revelan que incluso una ligera actividad muscular matutina, antes del desayuno, incluso antes del segundo sorbo de té, puede optimizar lo que los científicos denominan señalización mitocondrial. Si bien la terminología es compleja, la implicación es diáfana. El organismo reinstaura su capacidad de generar energía, de preservar la fortaleza, y todo comienza con el movimiento. No es menester sudar la gota gorda. No se requiere equipo alguno. En ocasiones, algo tan trivial como las elevaciones de pantorrillas mientras uno se cepilla los dientes, ese sutil ascenso y descenso de los talones, puede empezar a recordarle a tus piernas, a tus rodillas, a tus tobillos. Aún formas parte de esta travesía. Este cuerpo aún se mueve. Este cuerpo aún se mantiene en pie. Y más allá de la ciencia, reside aquí una dimensión emocional, porque la manera en que inauguramos el día a menudo prefigura la forma en que lo transitamos. Levantarse con una intención, por nimia que sea la acción, constituye una declaración. Aún estoy presente. Mi cuerpo aún me responde. Aún tengo voz y voto. Podría parecer insignificante. Sin embargo, la fortaleza no regresa de golpe. Llega en susurros, en señales, en momentos matutinos, cuando los músculos, silenciados por largo tiempo, empiezan a vibrar de nuevo. Hubo un tiempo en que caminar era todo lo que se requería. Un paseo por el vecindario, una visita a la tienda, una vuelta alrededor del jardín. Era suficiente para mantener el cuerpo vivo, móvil y robusto. Y para muchos, aún se percibe como una costumbre fiel. Una señal de que, a pesar de los años, uno sigue en movimiento, aún independiente, aún adelante. Pero he aquí algo que rara vez se verbaliza. Caminar, aunque esencial, ya no ejerce la misma influencia que antaño. No en lo que respecta a las capas más profundas de fortaleza, aquellas que lo protegen de las caídas, de perder el equilibrio, de la dificultad para incorporarse de una silla. Pues caminar por sí solo no convoca a la orquesta completa de músculos que el envejecimiento, silenciosamente, disminuye. Lo primero que empieza a declinar con la edad son las fibras de contracción rápida, aquellas que te auxilian a reaccionar ante una caída, a incorporarte con presteza de una silla o a estabilizar el cuerpo cuando pierdes el equilibrio. Estas no se entrenan únicamente con el acto de caminar, y los músculos que circundan las caderas, el tronco y los muslos, demandan más que movimiento, anhelan resistencia, no castigo, sino desafío. La ciencia ha corroborado lo que algunos ancianos en Okinawa, Italia y otras comunidades longevas han practicado siempre por instinto. No frecuentaban gimnasios, sino que transportaban cestas, se agachaban para sembrar hierbas, removían ollas, erguidos y firmes. Esos pequeños momentos de tensión, de esfuerzo, comunicaban a sus cuerpos: mantente robusto, permanece alerta, permanece vivo. Y esa clase de fortaleza sigue siendo factible, aún ahora, incluso a los 70, 80 o 90 años, aun cuando las rodillas crujan o la espalda duela, porque la fuerza no implica levantar pesas. Puede originarse en la quietud, con algo tan sencillo como recostar la espalda contra una pared, deslizarse un poco hacia abajo y sostenerse ahí por unos minutos mientras la radio transmite o el té se infusiona. Esa silenciosa presión en las piernas, el abdomen, las caderas, se comunica con los músculos en un idioma que ellos recuerdan. Hay una frase digna de reiteración: caminar te mantiene en marcha. La resistencia evita que colapses. Una mantiene tus pies en movimiento. La otra conserva la capacidad de tu cuerpo para erguirse, agacharse y levantarse de nuevo. Y cuando ambas coexisten, el movimiento y la resistencia, el envejecimiento empieza a parecerse menos a la decadencia
y más a un mantenimiento cuidadoso y constante de lo que realmente importa. Porque a fin de cuentas, la meta no reside en la velocidad, ni en la distancia, sino en mantenerse erguido, en seguir siendo capaz, en seguir siendo uno mismo. Hay algo profundamente familiar en la manera en que muchos de nosotros nos alimentamos al envejecer. Un desayuno parco, quizás solo tostadas y té. Un almuerzo ligero, no siempre con mucho apetito. Y luego, finalmente, una cena más copiosa, a menudo cuando el día está llegando a su fin, cuando el hambre ha reunido por fin la fuerza suficiente para manifestarse. Se siente natural, se siente suave. Pero escondido dentro de este patrón yace un malentendido silencioso que puede mermar lentamente tu vigor. Después de los 60, la relación del organismo con la alimentación experimenta una metamorfosis. La musculatura ya no responde a las proteínas de la misma manera que antaño, se torna más selectiva, más resistente, más vulnerable, y en lugar de acumular lo necesario de la cena, empieza a demandarlo con antelación, cuando aún hay actividad en el día, cuando aún hay energía para reconstruir y reparar. Muchos adultos mayores, sin saberlo, suministran a sus músculos el máximo combustible cuando ya es demasiado tarde para emplearlo. Y para entonces, el organismo no absorbe lo que podría haber asimilado. Es como regar un jardín por la noche. Las raíces beben más lentamente, la tierra retiene menos, y para la mañana, la sed regresa. La ciencia actual nos revela algo trascendental. El momento en que se ingiere la proteína es tan crucial como la cantidad. No solo se trata de lo que consumimos, sino también de cuándo lo hacemos. Los músculos requieren aproximadamente 30 gramos de proteína por comida para responder verdaderamente, sobre todo por la mañana y al mediodía. Es en estos momentos cuando la síntesis de proteínas musculares es más efectiva. Sí, es un término técnico, pero su significado es sencillo. Esta es la ventana en la que tus músculos están listos para repararse, crecer y permanecer contigo. Imaginad empezar vuestra jornada no con algo dulce y blando, sino con algo robusto. 2 huevos cocidos, una cucharada de requesón, una pizca de semillas de calabaza. No precisa ser extravagante. Tan solo ha de nutrir las partes de vosotros que aún funcionan, que permanecen en pie, que perseveran. Y más allá de las cifras, subyace un mensaje más profundo. Al nutrir tus músculos con prontitud, le estás comunicando a tu organismo: creo en tu fortaleza, creo que sigues trabajando para mí, que no te he abandonado, y tú no me has abandonado a mí. No se trata de dietas, no se trata de restricciones, se trata de respaldo. Respaldo en la forma de sincronización, de cuidado, de proveer al cuerpo lo que requiere, no meramente para subsistir, sino para seguir siendo tu aliado en todas las menudas tareas de la vida cotidiana. Alimentarse adecuadamente trasciende la mera ingesta de alimentos, se trata de respeto. Y la adecuada sincronización de ese respeto puede marcar una diferencia sustancial. En cada hogar reside una silla, un refugio de confianza, un remanso de descanso. Mas, ¿alguna vez han considerado esa silla como un espejo? No para contemplar su reflejo, sino para escrutar su vigor, para ponderar las capacidades aún latentes de su cuerpo y para discernir sus silenciosas necesidades. Hay una prueba, sencilla y silenciosa, que no requiere máquinas ni historiales médicos. Solo tú, una silla y un momento de honestidad. Se denomina prueba de levantarse y sentarse, sin manos, sin ayuda. Solo el acto de levantarse y sentarse de nuevo, con control. Sin apresuramiento, sin forzar, pero con firmeza. ¿Cuántas veces puedes hacerlo en 30 segundos? Puede parecer un desafío nimio, pero en ese movimiento reside un mundo de verdad, porque levantarse de una silla sin usar los brazos implica que las piernas aún te sostienen. Tu equilibrio reside todavía en tus huesos. Tu coordinación, aunque más lenta, te pertenece aún. Y eso importa más que las cifras en una báscula o los años en un calendario. Esta prueba, discreta como es,
revela lo que denominamos edad muscular, y ese número a menudo relata una historia más precisa que la fecha en tu certificado de nacimiento. Para aquellos que lo intentan y lo encuentran arduo, no hay por qué avergonzarse, solo hay información, un mensaje del cuerpo que dice, necesito más atención. Y para aquellos que lo hacen con facilidad, incluso una vez, es un momento de serena celebración. Una señal de que algo dentro de ti aún responde al llamado del movimiento. La hermosura reside en esto. No es inmutable. La mayoría de las personas, incluso a los 70 u 80 años, pueden revertir la edad de sus músculos en cuestión de semanas. No entrenando como atletas, sino retornando a la misma silla, una vez al día, y solicitando al cuerpo que lo intente. Lentamente, suavemente, sin manos, solo presencia, 5 elevaciones antes de cada comida, un pequeño ritual, un ritmo silencioso, una conversación entre tú y tu fortaleza. Existe una cierta dignidad en la autosuficiencia, en no requerir del impulso de los brazos ni la asistencia ajena, en la certeza de que las piernas aún recuerdan, que el cuerpo aún te pertenece. Y quizás ese es el mensaje más contundente de todos, que la fortaleza no se cuantifica en libras ni en pasos. A veces reside en el mero acto de permanecer erguido, sentarse, volver a levantarse, con determinación, con elegancia, con la silenciosa valentía de quien se niega a claudicar ante su autonomía. Aún no, jamás. Algunas cosas se marchan sigilosamente, no con estrépito, ni con dolor, ni siquiera con preaviso. Se deslizan a través de los días inadvertidas como la luz que se desvanece tras una cortina. La masa muscular es una de ellas. No el tipo que antaño exhibíamos en nuestra juventud, sino aquella que nos permitía cargar la despensa, ponernos de pie, levantar a un nieto, cruzar la habitación sin vacilación. Y cuando comienza a declinar, no emite lamento alguno, simplemente se retira, paulatinamente, hasta que un día el cuerpo se siente ajeno, un poco más lento, un poco más pesado, un tanto más inseguro. Empero, esta pérdida, aunque sorda, no se halla más allá de nuestro alcance. La masa muscular no se desvanece de la noche a la mañana. Simplemente, deja de recibir nuestros estímulos. Y así como olvida, puede recordar. Esa es la parte que a muchos jamás les contaron. Que la fortaleza no es patrimonio de la juventud, es la herencia de quienes persisten en utilizar aquello que les fue concedido. E incluso, tras los 60, 70, incluso 80 años, esa herencia aún puede ser salvaguardada. Hay algo sagrado en la forma en que una persona se levanta de una silla sin ayuda. No es solo músculo, es independencia, es dignidad, es una silenciosa afirmación. Aún soy capaz. En ese simple acto, levantarse, sentarse, volver a levantarse, reside la memoria de una vida plenamente vivida. Y cuando ese movimiento se vuelve dificultoso, algo profundo en el interior se aflige, no solo el cuerpo, sino el espíritu, porque el cuerpo siempre ha sido nuestro compañero, nuestro vehículo para el amor, para el trabajo, para el movimiento, para la presencia. Cuando éste comienza a flaquear, el corazón a menudo lo hace con él. Pero, ¿y si interpretáramos los signos no como desenlaces, sino como recordatorios? El instante en que las piernas flaquean al subir las escaleras, el tiempo que demandó 2 intentos para incorporarse del sofá, la manera en que las rodillas protestaron tras una caminata prolongada. Estas no son señales de derrota, son la forma en que el cuerpo se expresa. Y si escuchamos, no con temor, sino con atención, podemos responder con esmero en lugar de desesperación. Los cambios que devuelven la fortaleza raramente son espectaculares. No demandan pesas colosales ni equipamiento oneroso. Eclosionan en las horas silenciosas, en la forma en que te desplazas tras despertar, en lo que depositas en tu plato cuando la mañana aún es prístina, en la frecuencia con la que solicitas a tus piernas que te sostengan, no por castigo, sino por confianza, porque el cuerpo, incluso en sus estaciones tardías,
aún responde al afecto. El amor, en este caso, no es meramente reposo, no se reduce al consuelo, es dinamismo, nutrición oportuna, resistencia, una sencilla sentadilla contra la pared, un levantarse firme de la silla, un desayuno que alimenta no solo el apetito, sino los músculos que te han sostenido a lo largo de décadas de existencia. 2 huevos, unas semillas, un poco de queso. Estos no son solo alimentos, son mensajes. Mensajes que dicen, aún se te necesita. Y al enviar ese mensaje con suficiente frecuencia, algo en el interior comienza a responder. Lentamente, sí, pero con seguridad. Las piernas empiezan a estabilizarse. La espalda se yergue un poco más. Los brazos se sienten menos vacilantes al extenderse o cargar. El temor a caer, aunque quizás aún presente, empieza a perder su poder. No porque hayas retornado a la juventud, sino porque has despertado algo ancestral y sabio dentro del cuerpo, su voluntad de moverse. Esta es la verdad que muchos jamás escuchan en el consultorio médico, que la pérdida muscular no es un componente irreversible del envejecimiento, que puede ser enlentecida, que puede ser atenuada, que puede, en numerosos casos, ser suavemente revertida, y que lograrlo no se trata de una cuestión de apariencia, se trata de permanecer en tu propia vida, en tus propios términos, en tu propio hogar, con tus propios pies. Imagina despertar y sentirte más firme, sentarte sin dolor, caminar a la cocina no con esfuerzo, sino con soltura. Imagina no la ausencia de la edad, sino la presencia de vitalidad dentro de ella. Eso es lo que la fuerza puede brindarte. No la ilusión de ser joven, sino la realidad de ser capaz. El doctor Mark Hyman enunció una frase que resuena profundamente. El músculo es la divisa del envejecimiento, y como cualquier divisa, se puede gastar, se puede ahorrar, se puede invertir. No es menester poseer una fortuna, basta con lo suficiente para conducirte a donde anhelas ir. Y ese, en verdad, es el don que procuramos salvaguardar, no la perfección, no el desempeño, sino la sencilla y discreta capacidad de seguir viviendo con autonomía. El doctor Shigeaki Hinohara nos recordaba que el movimiento no es una obligación, sino una forma de reverencia hacia el cuerpo que aún anhela servirnos. Esa frase trasciende la mera sabiduría, destila amor, porque el cuerpo efectivamente desea servir. Incluso después de la enfermedad, incluso después del duelo, incluso tras los años más arduos, anhela auxiliar, pero como cualquiera que ha sido ignorado, primero necesita ser recordado que aún importa. No hay afrenta en el envejecimiento. No hay deshonra en requerir ayuda. Pero reside un poder en percatarse de cuánto aún se encuentra a su alcance. No a través de la imposición, no a través de la ambición, sino mediante un cuidado apacible y deliberado. A través del retorno a la rutina. Mediante el movimiento que afirma, aún estoy aquí. Aún soy lo suficientemente fuerte para mantenerme en pie. El músculo, en su esencia, es memoria. Recuerda cómo alguna vez trepaste árboles, cómo bailaste en bodas, cómo permaneciste de pie durante horas preparando alimentos para otros. Rememora la alegría, el trabajo, el amor y la presencia. Y aunque pueda aquietarse con el tiempo, no olvida. Si le brindas tan solo un susurro de atención, comenzará a responder. Y así, conforme el día transcurre y el cuerpo cruje un poco más fuerte que antes, recuerda esto: la fortaleza no se pierde, solo aguarda. Aguarda a ser invocada, aguarda a ser empleada, aguarda a llevarte, no hacia atrás ni hacia adelante, sino de lleno a la vida que aún estás destinado a vivir.